continuamos en Forbes Real Estate Summit y vamos a hablar un poco de números, un poco de actualidad, y para eso tenemos a Leandro Molina. Él es Country Manager de Zonaprop Argentina. Hola Leandro, ¿cómo estás? Hola Belén, gracias por la invitación. No, para nosotros es un placer tenerte hoy acá con nosotros. Contame un poco cómo ves el mercado de real estate acá en la Argentina y también, ¿no?, cómo fue el recorrido durante todo este año, ya llegando casi a fin de 2025. Bueno, claramente dinamizado, ¿no? Todo este año hubo un mercado activo, positivo, obviamente que las elecciones y la macro se sigue acomodando y eso obviamente va rearmando las reglas, pero cuando miramos datos del Colegio de Escribanos de septiembre al menos, tenemos casi 7.000 transacciones en Capital Federal, eso significa un 36% más que el año pasado. Bueno, después lo vamos a conversar también, pero seguramente, pero hasta el 21% de las transacciones han sido con créditos hipotecarios, cosa que es una buena noticia, tener un mercado dinamizado. Bien, y haciendo foco en todo lo que tiene que ver con compra y venta. Contame cuánto es el promedio que tienen ustedes relevado que se paga en la Ciudad de Buenos Aires para comprar un departamento. Bueno, como vos bien sabés, nosotros construimos el index en donde básicamente de cara a los usuarios tratamos de darle una guía, ¿no? Siempre contamos y aclaramos que el mercado inmobiliario no es un commodity, sino que cada unidad y cada barrio, cada zona tiene cosas específicas, pero cuando vemos, hacemos este análisis en donde tratamos de guiar a nuestros usuarios de cuál es el valor de una propiedad, de un monoambiente, ronda los $107.000 en Capital Federal, un 2 ambientes $129.000 y un 3 ambientes $178.000. Bien, en ese promedio obviamente tomamos los barrios más costosos y los barrios más económicos. ¿Cuáles están dentro del grupo de los barrios más costosos, ¿no?, para hacer una radiografía de lo que sería la ciudad? Sí, hace rato que Puerto Madero es un outlier dentro de la oferta y dentro del precio. Ronda los $6.100. Es como un submundo, ¿no? Sí. Es un submercado, podemos decirle. 100% y en diferentes aspectos. En términos de valor de metro cuadrado, cuesta aproximadamente $6.100 el metro cuadrado, Puerto Madero, y también es uno de los barrios que tiene mayor oferta en alquiler en dólares, por lo cual en todo ámbito, en las diferentes métricas, se ve un comportamiento muy personal de esa zona geográfica de la ciudad. Y después tenés claramente el corredor norte, lo que es Capital, Núñez, Belgrano, con un valor aproximadamente de $3.100 el metro cuadrado. O sea, la mitad de lo que sería, por ejemplo, Puerto Madero. Tal cual, por eso cuando hablamos de esa media, nosotros tratamos de corregir estadísticamente, pero en esa media incluye diferentes realidades y diferentes atributos también, claro, de cada uno de los barrios, ¿no? Y cuando hablamos de los más económicos, ¿cuáles son los que sobresalen como los barrios más baratos para comprar y vender, ¿no?, una propiedad? Sí, básicamente lo opuesto, el sur de la ciudad. Recién decíamos que el corredor norte es el que está bien consolidado y la zona premium. El sur de la ciudad, La Boca, por ejemplo, es uno de los barrios, Lugano, La Boca, son los barrios más económicos. Bien, ¿y qué factores influyen para la valoración de un barrio, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta o qué, cuando uno va a salir a comprar, tiene que mirar para entender que ese barrio a lo mejor es diferente al resto y tiene un plus que no lo tiene el otro? Sí, en principio lo podemos ver claramente con cosas que ya pasaron en Buenos Aires, ¿no? La ciudad se sigue transformando y vemos cómo los polos la oferta cultural de cada uno de los barrios hacia la transformación, ¿no? Como pasó en Villa Urquiza, obviamente están estos barrios consolidados como Palermo, pero Villa Urquiza, Villa Crespo, Versalles, también cómo se viene posicionando Devoto, ¿no? Son barrios que cuando uno mira tiene una oferta cultural, tiene proyectos gastronómicos, tiene determinada infraestructura comercial. Claro. Ahí hay mucha relación público-privado que hace que el acceso, ¿no? También hay un fenómeno que también se viene hablando en Núñez, como también lo que pasó con el microcentro y cómo las oficinas se fueron corriendo dentro del eje de la ciudad. Entonces, al haber más oficinas en distintos puntos de la ciudad, es necesario que haya mejor conectividad. Si esos barrios tienen buena conectividad y hay una buena propuesta por parte de los desarrolladores, ahí es donde se empieza a poner un barrio como top, ¿no? Claro.
Y Leandro, cuando vos hablabas de esto, ¿no? De los centros gastronómicos que empezaron a nacer o que estos polos que empezaron a surgir en ciertos barrios, yo pensaba que el cambio fue como después de la pandemia, ¿no? Como que los barrios se reconvirtieron y empezaron a dar otras ofertas que antes no daban. ¿Vos también ves esa transformación a partir de 2021 en todo lo que tiene que ver con los barrios de la Ciudad de Buenos Aires? 100%, y te agrego de vuelta el tema oficinas, ¿no? Ahí claramente, a partir de que la gente después de la pandemia, la dinámica empezó a ser otra, nosotros también cuando hablamos de búsqueda de propiedades vemos que toda la demanda, todos nuestros usuarios están buscando una unidad adicional versus previo pandemia. Por ejemplo, cuando antes los 2 ambientes eran el aviso más consultado, ahora es 3 ambientes. En algún momento dado los monoambientes también estaban dentro del top, ahora tienen un 12% menos de demanda que un 2 ambientes. Y los espacios también al aire libre, ¿no? Esto de que tengan balcones, que tengan una mini terraza, eso se empezó como a valorar mucho más después de lo que fue la pandemia. 100%, porque el home office genera que tenga que haber alguna habitación para poder trabajar desde ahí, ni que hablar cuando hay una composición de grupo familiar y hay niños, niñas dentro de la familia y de repente llegan del cole y bueno, hay que ver en qué espacio, ¿dónde los ponemos? en qué espacio trabajamos en conjunto de esa convivencia. Entonces la gente piensa en más metros cuadrados y valora muchísimo más que antes los amenities. Claro. Y vos en un momento hablaste de las oficinas, ¿no? Y cómo se reconvirtió esto que hablábamos de la pandemia y demás. ¿Cuáles son a lo mejor las zonas que vos ves que están creciendo como polos de oficina que antes no lo podíamos ni siquiera prever, ¿no? Siempre tomando quizás la ciudad de Buenos Aires como referencia. Sí, claramente el barrio que se destapó en oficinas es Núñez. Bueno, de hecho nosotros estamos en Núñez, en el CEL, en el Centro Empresarial Libertador y Manuela Pedraza, otro también de los barrios. El Distrito Federal pienso que está ahí en la zona, que quizás se instalen muchas oficinas ahí, Sí, lo que era, ¿no? El ex Tiro Federal. Sí, y va a haber universidades, por eso también todo empieza ese descremen donde, por ejemplo, Saavedra es otro de los barrios que está pasando por una transformación parecida a la de Villa Urquiza. Claro, con el Polo 2 también y toda la zona de lo que tiene que ver con oficinas, ¿no? 100%. Bien, perfecto. ¿Y cuáles son a lo mejor, si vos tenés que hacer una radiografía, esos barrios que destacás, que tuvieron un crecimiento exponencial en el último tiempo y al que a lo mejor también le decís al inversor, bueno, apuesten ahí que va a seguir creciendo todavía? Sí, claramente lo que se transformó, de hecho el barrio, esto es dato, el barrio que nosotros vemos, que en el asking price, digamos, en el precio de publicación que hacen nuestros clientes, en este año hubo un incremento del 13% en Núñez, que tiene que ver con Solo este año. Solo este año, que tiene que ver con esta transformación mancomunada de oferta gastronómica, oficinas, y yo creo que, de vuelta, parecido a lo que pasó entre Palermo, Villa Crespo, Chacarita y demás, creo que todos los barrios aledaños a Núñez van a sufrir una transformación positiva, porque además tienen buena conectividad, ¿no? Tenés Libertador, Maipú, tenés buena conectividad, tenés oficinas cerca, todavía hay oportunidades de tierra en todo lo que es la zona de Saavedra, si bien es algo que escasea en Buenos Aires cuando nos comparamos con Latinoamérica, quizás en Lima, Perú, hay más tierra que en Buenos Aires, pero todavía hay oportunidades. Bien, y ahí está, digamos, el ojo para vos, todo lo que tiene que ver con ese corredor. Sí, por lo menos en lo que es Capital Federal, todo lo que esté cercano a Núñez va a tener un gran despegue. Cuando hablamos de compra y venta, siempre diferenciamos lo que son los usados con los departamentos a estrenar. ¿Qué conviene hoy o a dónde se apunta más el ojo del que está por comprar a la hora de hacer una inversión, el usado o al estrenar? ¿Y en qué situación están también los precios, ¿no? Del usado y el estrenar? Sí, bueno, ahí cuando quizás en la pregunta inicial, si extendíamos la respuesta, cómo está el mercado, además de estar dinamizado, está bien partido, ¿no? Arrancamos desde el año pasado, desde el lanzamiento de los créditos hipotecarios UBA, como que el usado se empezó a revalorizar. Ese movimiento del precio estuvo acompañado por demanda real, pero sí hubo un gran incremento de costo de construcción. Después de tocar el mínimo que fue en febrero del 2020 y mediados de 2020, a partir de ahí el costo de construcción se empezó a disparar y hoy cuesta 100% más que el año pasado y cuesta 3 veces más
que el valor mínimo que fue ahí durante la pandemia, por lo cual ahí hay un gran issue para los desarrolladores. Asimismo, como todos ustedes saben, Zonaprop trabaja tanto con inmobiliarias como con desarrolladores, y hay desarrolladores que tienen muy buena actividad, ¿no? Digo, hay un problema o hay algo a corregir, porque otro dato que podemos compartir es que la brecha que hay, el incremento de precios que hubo entre Pozo a estrenar y usado, el que más incrementó fue los proyectos de Pozo, un 8%, después a estrenar un 5% y el usado un 3%. Esto quiere decir que los proyectos de Pozo están un poquito más costosos, digamos, que el usado, por eso es que también tuvo tanto sentido el crédito hipotecario y la gente lo adoptó. En el último mes, según la Cámara de Construcción, el costo de construcción bajó marginalmente, un 1,5%, pero el precio sigue siendo el más alto de la serie de los últimos 12 años. Desde 2012 que nosotros venimos construyendo información hasta ahora, es que el costo de construcción es el más alto. O sea que la brecha, para que se achique, lo que debería pasar, o lo que pensamos que puede llegar a pasar, es que el precio del usado empiece a subir por una mayor demanda, por lo menos proyectado a futuro, y que el costo de la construcción se mantenga, entonces no haga que los precios de los departamentos de Pozo o a estrenar sigan subiendo, ¿no? Eso sería como la ecuación que debería suceder a futuro para que esto se iguale un poquito y esa brecha que vos decís del 13 se vuelva a achicar. Sí, ahí entramos obviamente en toda la futurología de las hipótesis. Muy difícil prevenir sí, qué va a pasar en este país. 100%, pero lo que sí, como para sumar más gente a la mesa, por más que no estén, digo, cuando uno conversa con distintos actores del mercado inmobiliario que construyen información, una de las razones es el costo de reposición, ¿no? El famoso costo de reposición. A medida que el usado se vaya vendiendo, esos departamentos van a recibir cierta demanda y que de alguna manera va a ser aceptada. Entonces, esa es una de las razones por las cuales los precios podrían ir para arriba. Otra teoría es también que, para citarlo a Santi Magnin, que habla de cierta correlación o comportamiento cuando suben los bonos, cuando suben las acciones, cuando suben los salarios en dólares. Históricamente ha subido el valor de las propiedades. Tiene un informe muy bueno, por lo cual ahí tenemos otra teoría de que podrían subir los precios, así que pareciera eso, ¿no? Algo hay que corregir, y cuando miramos también el valor del usado, como para salir de la comparación, el usado está por ahora un 15% por debajo del periodo de créditos de Macri, 2017-2018. Entonces, si miramos contra un escenario parecido con créditos hipotecarios anterior a este, está un 15% por debajo. Si vemos algunas teorías como correlación entre o causalidad entre subida de acciones, subida del mercado y subida de precios, eso también está pasando, ¿no? Post elecciones hubo una gran noticia con la suba de acciones. La verdad la vamos a saber dentro de 6 meses o un año, pero sí hay esta tendencia de precios al alza, y es lo que pasó en el último año. Lo que pasó del último año a hoy es que el precio del usado subió. Bien. Y vos antes mencionabas los créditos hipotecarios que fueron muy dinamizadores para todo lo que fue sobre todo el primer semestre del año y también para todo el segmento del usado, ¿no? Porque el crédito hipotecario va directo al inmueble usado. Ahí te pregunto también cómo ves los créditos hipotecarios de cara un poquito más a futuro y cuál es, digamos, el balance que puedes hacer de lo que fueron los créditos durante este año con sus tasas y sus subas y cómo se van a ir acomodando. Sí, ahí también digo, citando y conversando con los principales actores del mercado, Fede González Rouco, que todos lo conocemos, habla mucho de este tema. Argentina tiene mucho para aprender en materia de créditos hipotecarios. Cuando miramos países como Perú, tiene el 6% de su PBI, impacta en créditos hipotecarios. Lo mismo Colombia, Brasil el 10%. Y el alumno ejemplar con eso es Chile, con el 30% de su PBI está destinado a créditos hipotecarios. En el caso de Argentina es el 1% o menos, depende de cómo lo midan, pero sabemos, todos estamos de acuerdo que es menos del 1%, por lo cual, ¿qué pasó este año o desde 2024 a hoy?
el mercado creció exponencialmente en la vertical créditos hipotecarios porque nos estamos 180% más que el año pasado, 120%, o sea, el crecimiento es exponencial versus el año pasado, pero lo que tenemos por construir es realmente mucho más grande. Bien, bueno, y estuvimos hablando sobre todo de lo que es compra y venta. Te pregunto por los alquileres, ¿qué pasó con la oferta de alquileres en este año? Bueno, ya sin la ley de alquileres, ¿no? Sin esta regulación para una libre negociación entre las partes, ¿cómo viste vos al mercado de alquileres? Sí, nosotros vimos que a partir de la derogación de la ley de alquileres automáticamente subieron los listings, subieron los avisos, la oferta. Hoy por hoy tenemos 3 veces más oferta que en ese momento, digamos, de donde operábamos con la regulación del mercado. Y por ende, y también acompañado con los créditos hipotecarios, que hay inquilinos que pudieron haber pasado a ser propietarios, también vemos que si bien todavía hay una demanda insatisfecha, el ratio de leads por listing en los alquileres viene cayendo. Esto quiere decir que la gente está empezando a convalidar la demanda que hay y también los precios se desaceleraron. O sea, los precios de los alquileres cuando se movieron un 2% de manera intermensual cuando en el peor momento ha crecido mensualmente un 30%. ¿Y es un buen momento para comprar y alquilar? Digo, ¿la rentabilidad es buena? ¿En qué valores está? Ahí el valor promedio se habla de un 4,8 bruto, un 5% bruto. Obviamente que esto depende, hay muchas variables, ¿no? Para ser respetuosos con quienes asesoran en este tipo de materia. Digo, una cosa es comprar un departamento en una zona premium que te va a dar cierta rentabilidad, pero también el activo a la hora de querer salir de ese departamento si lo quisieras vender es más fácil. Y después tenés barrios de alguna manera más fríos en demanda, pero que la rentabilidad puede alcanzar hasta el 8%, como son los barrios del sur de la ciudad. Bien, ¿y cuáles son los barrios más demandados para alquilar? ¿Los mismos que son para compra y venta? Sí, se agrega Caballito, o sea, en el caso de alquiler tenés Palermo, tenés Núñez y tenés Caballito, que son los 3 barrios más demandados para alquiler. Leandro, ya para ir cerrando, decime cómo ves el futuro del mercado inmobiliario, tanto para compra y venta como para alquileres, de cara al año que viene, a 2026, pues bueno, ya estamos casi terminando el año. Sí, un poco es con la experiencia que tuvimos este último año, en la medida que se puedan reconvertir, ¿no? Los bancos, cambien los encajes que le piden a los bancos, pueda haber determinada descarga de esos créditos hipotecarios que fueron tomados. Si los bancos pudieran volver a participar en eso y se da la macro para que eso suceda, claramente hay necesidad, por lo cual pareciera que vamos en esa dirección. Uno no imagina un escenario en el cual al menos no nos esforcemos para que eso suceda. Respecto a precios, debiera haber alguna corrección, más que nada en el costo de construcción, y la oferta de alquileres viene mejorando, por lo cual las expectativas son súper positivas para el año que viene. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos en el evento de Forbes Real Estate Summit.